Muy buenos días, tengan la más cordial bienvenida a este tiempo devocional. Hoy iniciando una nueva semana y en este mes de mayo, mayo 3 del 2021, les invitamos a leer en la lectura diaria de la Biblia Hechos capítulo 15 del 22 al 41, Jueces capítulo 1 y Job capítulo 33. Hechos 15 del 22 al 41, Jueces 1 y Job 33. Iniciamos hoy en nuestra lectura diaria un nuevo libro, el libro de los jueces. Es un libro de transición, por decirlo de alguna manera, pero no es una transición de pocos años. Y es un libro que tiene unas características que al morir Josué, de alguna manera Moisés y su sucesor Josué mantuvieron el pueblo de Israel unido en torno a la fe, unido en torno al mandato del Señor. Pero la época de los jueces no hubo un hombre, un siervo de Dios que pudiera unificar a todo el pueblo, y surgieron en momentos diferentes y en lugares diferentes como consecuencia de la adversidad, caudillos que fueron denominados como jueces, que lideraron causas de liberación en momentos puntuales. Pero es un tiempo de decadencia espiritual y hay una característica: cada cual hacía lo que le parecía. Entonces, claro, ¿cómo va a poder avanzar un pueblo? ¿Cómo va a poder ceñirse a los principios y a los parámetros que el Señor le ha establecido cuando cada cual hacía lo que le parecía? Y solo ante el momento de la crisis, los israelitas pues clamaban a Dios. De hecho, se plantea que hay como una especie de círculo vicioso en el pueblo de Israel en la época de los jueces, porque cuando viene la aflicción, ellos claman a Dios, el Señor los escucha, levanta un servidor suyo para que lidere una causa de liberación. Pero cuando son liberados, bajan las manos, vuelven a darlo, como a darlo por hecho, y vuelve una situación adversa. Entonces, de alguna manera, la lectura de este libro nos va a dar una impresión como de caos, desorden y desunión. Y claro, como dice el Nuevo Testamento, una casa dividida no puede prosperar. Por el contrario, una casa dividida va a perecer. Y de alguna manera esto es lo que nos plantea el libro de los jueces, para que lo estén leyendo y tengan en cuenta estos puntos. Cada cual hace lo que le parece, y hay un círculo vicioso en el cual, cuando uno mira la Biblia y mira la historia de la iglesia, por ejemplo, lo encuentra también, ¿sí? Cuando viene la aflicción, las personas como que levantan la mirada a Dios, se arrepienten, claman por su favor, el Señor les oye, y cuando el Señor empieza a dar respuesta a ese clamor, seguramente hay unos días de gratitud, pero como que bajamos la guardia, como que tenemos un exceso de confianza, y ese exceso de confianza nos hace volver a bajar nuestras manos, como dice Isaías, a tener unas rodillas endebles, o sea, con una incapacidad de buscar al Señor, y volvemos a alejarnos paulatinamente. Y cuando ya vemos que vamos a tocar de nuevo fondo, pues clamamos a Dios, queremos congregarnos, queremos volver a leer la Biblia, y hay un riesgo en ese círculo. Bueno, hay algunos teólogos que llaman ese círculo en Jueces el círculo del pecado, y hay un riesgo, y es que de pronto en alguna de esas se puede quedar en el camino, ¿sí? Se puede quedar apartado del Señor. Vale más persistir en este camino, vale más decidir cada día, sean buenos tiempos, malos tiempos,
sean tiempos favorables, desfavorables, sean tiempos de abundancia, sean tiempos de escasez, estar ahí. Por eso, aquel que sigue al Señor se le llama fiel, y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Esto encarga hombres fieles que también sean idóneos. ¿Qué es una persona fiel? Que está allí, no importa las circunstancias, que está allí, vea o no vea toda la respuesta a sus oraciones. Está allí no por lo que Dios le pueda dar, sino por lo que el Señor es, lo que representa, lo que significa para el fiel. El fiel permanece y hay menos riesgos de ir por un camino que no nos conviene si nosotros permanecemos fieles. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en la época de los jueces? Que había mucha infidelidad y cada uno hacía lo que quería, o sea que muy poco buscaban el conocer y el hacer la voluntad del Señor. Así que les invito para que lo lean con mucha atención, con mucho cuidado y que reflexionen en esas malas decisiones, ¿sí? Y una buena y sabia decisión es la que usted está tomando esta mañana de levantarse, de madrugar, de no solo conectarse, sino ante todo que usted coja la Biblia, que usted haya tomado una postura adecuada, haya orado, haya intercedido, haya alabado, adorado al Señor y que disponga su corazón para ir a la Escritura, a leerla, a meditar en ella y asimilar lo que en ella el Señor nos aconseja y nos dirige en este día. Esta es la lucha que hay que mantener. No importa, a veces no tenemos la misma disposición física, ni emocional, ni intelectual, ni espiritual, pero es decirle al Señor, aquí estamos, aquí estoy, no importa las circunstancias, no importa lo favorable que esté el día, frío, cálido, no importa, aquí estoy. Como le decía Jacob al Señor en Peniel, yo no te suelto y no te voy a soltar, no me voy a desprender de ti hasta que no vea que conviertes y transformas mi corazón. Y cuando Dios tocó a Jacob, no solo transformó su corazón puntualmente, sino que su caminar de ahí en adelante fue un caminar diferente. Y esa es la decisión que tomamos cada día. Los jueces lastimosamente solo se volvían cuando estaban en crisis y cuando Dios contestaba lo olvidaban. Pero hoy quería pedirles que miráramos una porción de la Biblia en Hechos 15. Y Hechos 15 plantea algo que seguramente en sus Biblias van a llamar el Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15. Bueno, este título es un título que le da quien organiza estas Biblias modernas, pero lo cierto es que se dio la necesidad de reunir a los discípulos que estaban evangelizando. Ya sabemos que desde Jerusalén se estaba cumpliendo lo que el Señor les dijo, que por Samaria y hasta el último rincón del mundo fueran y llevaran el Evangelio, fueran y llevaran las buenas nuevas. Y es así como en la medida en que iban creciendo, ellos no se pusieron a hacer un super plan estratégico, a elaborar estrategias complicadas o complejas. Ellos tenían un plan y el plan que tenían era el plan que el Señor les había dado. Vayan, lleven el Evangelio a todas las naciones, vayan a predicar, a sanar, a liberar, vayan a ayudar, vayan a servir. Y poco a poco, en la medida en que iban creciendo, pues tenían la necesidad de ir poniendo ciertas cosas en orden. Era una transición de la fe judía a una nueva fe que estaba basada más en las actitudes del corazón y que las conductas iban a ser la consecuencia de la transformación que estaba ocurriendo en su interior. Y eso era ya una renovación. El judaísmo era una religión de muchos siglos ya, una religión que se había acostumbrado a los ritos, a las tradiciones, donde la sinceridad del corazón no estaba, no estaba tan presente. Y aparece el Señor Jesús, donde plantea no solo
vivir con tradiciones y ritos, sino vivir en la libertad que da el Espíritu por el cumplimiento de los principios. Así que no se trataba simplemente de cumplir unas normas, sino de una vida en el Espíritu, una vida controlada que dependía de la relación. ¿Y cuál relación? La relación de cada creyente con su Señor a través del Espíritu Santo. Y es así como ellos, en la medida que van creciendo y en esa transición del judaísmo primero al cristianismo, pero en la medida que iban creciendo tenía que darse otra transición del paganismo, como así se conoce, al cristianismo. Y cuando nos referimos al paganismo, es aquellas otras creencias. La religión judía era una religión en términos generales puritana, porque era una religión que practicaba las buenas prácticas morales, donde no había, por ejemplo, eh, actos inmorales sexuales o de licor o de otro tipo de cosas como sacrificios de humanos. Era una religión, en términos generales, vuelvo y les digo, puritana, y el paganismo sí tenía otras prácticas que eran un poco, más bien, no un poco, no, muy inmorales. Entonces tenemos como dos corrientes que llegan a Cristo: los religiosos judíos y los paganos, porque no podemos decir que no tenían fe, ellos tenían su fe, tenían sus dioses, y los paganos que llevan al cristianismo. En esa transición, como el cristianismo debía dar una dirección clara, porque eran dos corrientes totalmente diferentes. Es como si desembocaran a un mar, dos ríos que tuvieran aguas completamente diferentes. Pero ¿cómo va a ser esa unión cuando lleguen a ese mar? Y es con lo que se plantea en el capítulo 15 de Hechos. ¿Qué vamos a hacer con los nuevos convertidos? ¿Qué debemos hacer? Y la discusión era que se circunciden, que no se circunciden, que guarden el Shabbat, que no guarden el Shabbat, que coman esto, que no coman esto. Y esa era la discusión: cómo los orientamos a los nuevos creyentes. Y era algo muy complejo, por eso se reúnen. Y aquí hay algo, y hay un personaje muy importante que es el que toma la vocería. Y vamos a llegar al versículo, capítulo 15, versículo 16. Vamos al versículo 8 aquí. El 6 dice que se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. El 7 habla que Pedro se levantó, hablando de cómo ha sido su experiencia. El 8 dice: Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoseles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Sí? Entonces le está diciendo, porque la discusión era, miren la transición que pensaban ellos, que los paganos se judaizaran y luego se convirtieran al Señor, algo así, como anteponiéndole las tradiciones y los ritos judíos, y de alguna manera haciéndoles el camino un poco más complejo, más largo y más difícil. Dice el versículo 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Y aquí es a donde quería llegar. Jacobo, Santiago, el que se conoce como el hermano del Señor, se conoce también en otros escritos como Santiago o Jacobo el Justo. Se dice que era un hombre de mucha oración, que incluso sus rodillas eran unas rodillas encallecidas de todo el tiempo que este hombre pasaba en la oración y en intercesión. Me llamó mucho la atención leer esto, que incluso había unos comentarios como que él tenía rodillas de camello, porque eran unas rodillas encallecidas de orar y clamar al Señor. Esto me llamó mucho la atención porque Jacobo, o Santiago, que se conoce como el hermano biológico del Señor Jesús, o sea, hijo de María y José,
no era parte de los 12 apóstoles, pero sin duda alguna fue un hombre muy importante y era tenido en cuenta como un anciano, como un principal de la iglesia en Jerusalén. Y en este llamado primer concilio toma la vocería, tenía la autoridad suficiente, tenía que tener una autoridad de Dios extraordinaria, un hombre ungido, ungido por el Espíritu Santo a causa de la comunión con el Señor. Un hombre cuyas rodillas se vayan encalleciendo por estar tiempos de cantidad y calidad delante del Señor, tenía toda la autoridad, toda la sabiduría y toda la llenura de lo alto para poder tomar iniciativa y dar direcciones en todo este cuestionamiento en qué debían hacer con los nuevos convertidos. Cuando Santiago habla, dice el versículo 13, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Aquí Santiago entonces toma de una manera muy elocuente lo que aquel que en ese momento era como la autoridad de la iglesia, que era Pedro, y toma las palabras de Pedro, o sea, le da valor a las palabras de Pedro. De ninguna manera rechaza, sino que confirma lo que Pedro está haciendo, dándole también valor al discurso que él va a dar a continuación. De ninguna manera dice lo que dijo Pedro está mal, sino que por el contrario lo validó, pero lo lleva entonces a un escenario superior, mencionando la escritura. Y dice, después de esto volveré, dice el Señor, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Versículo 19. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿En qué concluye Santiago, el hermano del Señor, un hombre justo, un hombre de oración? Quien pasa tanto tiempo de rodillas delante de Dios, estén seguros que no se la pasa orando por sí mismo, que no se la pasa orando solo por sus hijos en problemas, o su marido, o su mujer en problemas. Quien pasa tanto tiempo delante del Señor hace dos cosas fundamentales. Intercede. Tiene la sensibilidad de interceder por su entorno, no solo su entorno inmediato. Tiene la capacidad de que su mente conectada a la mente de Cristo va ampliándose y puede llevar al altar del Señor asuntos aparentemente tan ajenos a Él, pero que son tan importantes llevar delante de Dios. Es una persona que seguramente ora hasta por otros países, lejos de Él, que aparentemente no tienen nada que ver con Él. Pero también, ante todo, es alguien que adora, alguien que llega al altar de Dios a contemplarle, a verle en su grandeza, en su hermosura, en su majestad. Y una persona que está delante del Señor, intercediendo, adorando, es una persona que está completamente impregnada, permeabilizada de la esencia del Señor, de su santidad, de su amor, de su misericordia, de su bondad. Es una persona que puede ver más allá de las tradiciones, de los ritos, de las diferencias sociales, económicas, raciales, incluso religiosas. Porque aquí los paganos y los judíos tenían concepciones religiosas completamente diferentes, pero está tan impregnado de la grandeza, de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios, que puede ver con claridad el paso siguiente que hay que dar. Su intercesión, sin duda alguna, es una intercesión efectiva, pero también sus intervenciones son intervenciones efectivas. Vuelvo y digo, al punto que habló y fue quien dio la dirección
para lo que se estaba reuniendo este concilio. No fue Pablo, no fue Pedro, que eran reconocidos como los grandes apóstoles, no fue un hombre que estaba de rodillas, que estaba clamando, que estaba adorando, que estaba delante del trono del Señor. Y dice algo muy importante que es en lo que quiero dejarles en mente y en su corazón y que oremos mucho por eso. Una promesa del Señor que está en el libro de Amós, en su capítulo 9, y dice: reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí hay una promesa, y que es la promesa que quisiera invitarles a que, empezando este nuevo mes y esta nueva semana, le oremos al Señor, que reedifique en nosotros ese tabernáculo. El tabernáculo implicaba un lugar de alabanza, un lugar de intercesión y un lugar de adoración. El tabernáculo implicaba volver nuestra mirada al Señor y que la presencia, eso es Amós capítulo 9, versículos 11 al 12. Y esto implica que en nosotros se levante ese lugar de culto y adoración, que en nosotros descienda, como dice el Antiguo Testamento, esa presencia Shekinah del Señor, que es una presencia visible, evidente, notoria, que esa columna de fuego y de nube descienda sobre nosotros. Y que es posible, acuérdense cuál fue el lugar principal del tabernáculo durante 40 años, el desierto. Es posible que usted esté en un desierto, pero que si ese tabernáculo es levantado para adorarle, para interceder, pero ante todo para que la presencia del Señor descienda, ¿cuál es el problema de estar en el desierto? ¿Cuál es el problema de estar en un lugar o en un momento de adversidad cuando la presencia del Señor será protección, será guía, será provisión? Es que eso es su presencia. En la noche me guiará y me cubrirá. En el día también me guiará y me cubrirá. Me alimentará, porque así fue en el desierto. No permitirá que mi calzado se dañe, que ni siquiera mis pies se hinchen. No permitirá que mi vestido se desvanezca. No permitirá que la enfermedad toque mi vida. No permitirá que la escasez, ni el peligro, ni espada toque mi vida. Hay que levantar ese tabernáculo de David que está caído. Y ese tabernáculo hoy somos cada uno de nosotros. Pablo dice, somos el templo del Espíritu Santo. El tabernáculo no es solo el lugar donde nos congregamos, ante todo es el lugar de adoración de cada uno de nosotros. La iglesia, el templo, donde usted se congrega, es el lugar donde usted viene a compartir la común fe de lo que ha ocurrido en su intimidad con Dios. Ese verdadero tabernáculo de David somos cada uno de nosotros. ¿Cómo están nuestras rodillas? ¿Están paralizadas? ¿Nuestras manos están caídas? ¿O nuestras rodillas están lubricadas porque se postran, se doblan delante del Señor? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Y yo creo que Santiago, Jacobo nos deja un desafío muy grande. No era, vuelvo y digo, de los principales apóstoles, pero que fue encontrando un lugar, y no un lugar de importancia, de grandeza, sino un lugar de utilidad, un lugar donde Dios lo utilizó por estar en su presencia. Él no llegó con timidez, él sabía lo que había oído, lo que había visto en la presencia del Señor. Y ya da unas direcciones muy concretas a los nuevos discípulos. Y dice, apártense de lo contaminado, lo que ha sido consagrado a los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado en sangre y de lo ahogado y de la sangre. Y dice ya, Moisés tiene quien lo defienda cada semana en las sinagogas. Así que aquí tenemos un desafío para este nuevo mes y esta nueva semana. Vamos a pedirle al Señor que levante, que restaure en cada uno de nosotros ese tabernáculo de David que está caído. Que desde nosotros y que nosotros podamos ser un referente como Santiago en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro vecindario. Que de verdad seamos luz en medio de las tinieblas.
Así que cierre sus ojos y entreguémosle este día al Señor y dígale y órele de esta manera. Señor, así como el tabernáculo estaba rodeado por un atrio, y en ese atrio se reunía el pueblo a traer sus sacrificios, y era allí donde los animales eran sacrificados, su sangre derramada, y eran ofrecidos en holocausto, Señor, delante de ti. Y era allí, antes de ingresar al tabernáculo, donde también los sacerdotes debían lavarse para entrar, Señor, a tu presencia. Hoy nosotros también tenemos un tabernáculo. Nuestro tabernáculo es nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Y tenemos unos atrios que es nuestro cuerpo. Así que nuestro cuerpo debe ser ese lugar donde ofrecemos culto, alabanza. Hoy, como dice San Pablo en el libro, en la epístola de los Romanos, te presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo le invito a que donde está, abra sus labios y levante sus manos. Sus labios y sus manos representan en este momento su cuerpo como sacrificio vivo. Y si queremos restaurar el tabernáculo de David que está caído, pues hagámoslo desde este mismo instante. Aquí está, Señor, este cuerpo que a veces se resiste, que a veces se opone, Señor, a lo que tú tienes para mí. Pero hoy, en sacrificio vivo te presento, Señor, mi cuerpo, mis manos levantadas, mis labios abiertos. Te presento todos mis sentidos, mi vista, mi oído, mi gusto, mi tacto, Señor, mi olfato. Te presento desde la cabeza hasta los pies, mis funciones físicas, mi fuerza, mi vigor, aún mis limitaciones. Yo te pido que el fuego de tu Espíritu consuma este holocausto, Señor. Que tú aceptes, Señor, el sacrificio vivo en alabanza. Hoy te presento mi cuerpo y te pido que mi cuerpo sea un lugar de alabanza y adoración. Pero con mis manos levantadas también, permíteme entrar a ese lugar santo, donde está, oh Dios, el altar del incienso, la menorá, la lámpara, donde está la mesa donde te presento, Señor, mi vida. Aquí es donde yo te intercedo. Aquí es donde hoy quiero presentarte hoy, no solo mi vida, mi familia. Hoy quiero orarte por mi ciudad, por mi estado o departamento, por el país donde vivo. Pongo delante de ti, Señor, las personas que tal vez hoy tienen planes de hacerle mal a la sociedad. Y te suplico, Señor, aquí en este lugar santo, que tú interceptes esos planes malignos, los confundas y los anules, Señor. Y que por el contrario hoy tu palabra se extienda y que hoy traigas conversión y arrepentimiento a muchas personas. Hoy haz que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, el de los hijos a los padres, y que vuelva a surgir la esperanza, Señor, en las familias. Te pido, Dios Todopoderoso, que cese la horrible noche y que muchos más entiendan tus santas palabras, Jesucristo. Te pido que despiertes y levantes a tu iglesia para que tome acciones efectivas, para que salgan a anunciar las buenas nuevas, no solo con su testimonio, que se abran los labios para darte a conocer. Eterno Dios Todopoderoso, permíteme también en mi corazón y en mi espíritu adorarte y reconocer que no hay nadie como tú, que tú eres mi Señor, que no hay para mí bien fuera de ti. Que tu Espíritu, Señor, descienda. Que tu Espíritu sea esa presencia evidente, notoria sobre mi vida. Sopla, Espíritu de Dios. Toma, oh Dios Todopoderoso, cada alma viviente que ahora se presenta delante de ti. Úngenos, sácianos,
derrámate sobre nosotros como aceite que desciende desde nuestra cabeza hasta el borde de nuestras vestiduras. Habilítanos. Quita el tapón de nuestros oídos, quita el velo de nuestros ojos, derriba la coraza de nuestro corazón. Levántanos en tu fuerza y en tu vigor. Señor, conforme profetizaste en Amós, reedifica ese tabernáculo que está caído, repara sus ruinas, vuélvelo a levantar, para que en mí y a través de mí muchos te puedan buscar. Te presento este día, Señor, con gratitud por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.